Si estudiaste el pasado simple en inglés y todavía tenés problemas en cómo pronunciar los verbos regulares, este video te va a servir un montón. ¿Se acuerdan que los verbos regulares eran aquellos que terminaban en ed? Pero el tema es cómo los pronunciamos. Decimos watch it, stop it. No, así no es. La pregunta termina siendo ¿cómo pronuncio correctamente esta ed? Lo más importante que tengo que saber acá e identificar es cómo termina el verbo en infinitivo que quiero decir en pasado. Eso quiere decir, si este verbo termina con un sonido que tiene voz, voiced, o un sonido que no tiene voz o no tiene vibración, voiceless. ¿Qué es eso? Ahora te explico. Cuando hablamos de sonidos voiced o voiceless, queremos decir que ese sonido tiene vibración o no. ¿Cómo me doy cuenta? De esta forma. Antes de seguir, tengamos en cuenta algo. Cuando hablamos de vibración o no vibración en los sonidos, estamos hablando de las cuerdas vocales en realidad. Para que nuestros sonidos salgan, lo que vibran en nuestro interior son las cuerdas vocales, lo que vibran o no. Para reproducir algunos sonidos, las cuerdas vibran y para reproducir otros sonidos, las cuerdas no vibran. Cuando nuestras cuerdas vibran, por ejemplo los sonidos vocales, decimos que ese sonido tiene voz, o sea que ese sonido es voiced. Cuando las cuerdas no vibran, decimos que esos sonidos no tienen voz, o sea que son voiceless. Veamos esto aplicado a algunos verbos regulares que conocemos. Por ejemplo, el verbo play. Si nosotros reproducimos esta palabra play, al final de este sonido vamos a sentir que nuestras cuerdas vibran. ¿Cómo podemos sentirlo? Si ponemos nuestros dedos aquí, ¿sí? Si decimos play, vamos a sentir que tiene voz, es voiced. Play. No va a pasar lo mismo si probamos con la palabra watch. Watch. Acá no sucede nada, no vibra nada, es voiceless. Y si hacemos lo mismo con visit, por ejemplo, otro verbo, visit, tampoco vibra. Vamos a decir que es voiceless. Por lo cual, la parte final del verbo regular que yo quiero poner en pasado simple es la clave para saber cómo voy a tener que pronunciar esa ed que le agregamos en pasado. Volvamos al principio con el agregado de la ed al final de los verbos regulares en inglés. Esta ed tiene 3 tipos diferentes de pronunciación y va a depender del tipo de palabra a la cual se la voy a agregar. Esta ed puede sonar como t, puede sonar como d o puede sonar como it. Ahora, ¿cuándo uso cada una? Y acá volvemos otra vez al tema de voiced and voiceless. Si tenemos en cuenta esto, el sonido t es voiceless, d es voiced, por lo cual tienen que encajar con la terminación de la palabra o del verbo que yo quiero poner en pasado simple. Si mi verbo tiene una terminación voiced, entonces esa ed la voy a pronunciar con la opción voiced. ¿Sí? Por ejemplo, play, si le agrego la ed, lo voy a decir played. ¿Sí? Terminación voiced, pronunciación de la ed voiced. Si mi verbo es un verbo que termina en una pronunciación voiceless, por ejemplo, watch, esa ed la voy a pronunciar con su pronunciación voiceless, que era la t. Por lo tanto, voy a decir watched. ¿Se entiende? Acá van más ejemplos. Por ejemplo, stop, voiceless. Entonces digo stopped. Open, voiced. Por lo tanto, uso la opción voiced. Opened. Cook, voiceless. Cooked. Ahora, ¿qué pasa si mi verbo, ¿sí?, en infinitivo ya termina en un sonido como t o d? Por ejemplo, el caso de visit. Ahí voy a usar la tercera opción de esta pronunciación de la ed, que es id. Por lo tanto, voy a decir visit, visited. Wait, waited. Need, needed. Resumimos, la ed en el pasado simple tiene 3 tipos de pronunciación: t, d, id. Y todo va a depender de la finalización de mis verbos, ¿sí? Si tienen un final voiced o voiceless. Teniendo en cuenta lo que te expliqué, ¿te animás a decirme la pronunciación de estos verbos correctamente en pasado? Terminan en t, d o id. A ver, después contame cómo te fue.